Bien, vamos a continuar con esta serie de videos al respecto del tema de dimensionamiento. Noten que tenemos ahora en pantalla el segundo ejercicio. El archivo de este ejercicio ustedes lo tienen en la plataforma correspondiente. Yo ya lo tengo descargado, simplemente lo voy a abrir. Para ello voy a utilizar el menú Archivo, Abrir y buscando ubicaré aquel que dice DOS Root Support. Abrimos el modelo tridimensional y a partir de este vamos a generar el dibujo de ingeniería correspondiente. ¿Cómo? Podríamos ir directamente al menú Archivo y buscar la opción que dice Crear dibujo desde pieza. O bien podríamos buscar el icono de generar un nuevo archivo, desplegar sus opciones y buscar la opción homónima, crear dibujo desde pieza o ensamblaje. Vamos a estar trabajando con un tamaño de hoja A3. Selecciónenlo y acepten. Y bien, dado que el archivo ya se encuentra vinculado a nuestro dibujo de ingeniería, el mismo programa les arroja la paleta de visualización para seleccionar y arrastrar al entorno de dibujo la vista que van a colocar primero, la cual siempre es la vista frontal. Antes de siquiera pensar en continuar, por supuesto, hay que pensar realmente cuáles son las vistas que queremos especificar en este dibujo de ingeniería. Voy a colocar una serie de vistas. Voy a seleccionar la que dice frontal y la voy a arrastrar y voy a arrojar el mouse hacia la derecha para colocar la vista lateral derecha y el mouse hacia arriba para colocar la vista superior y nada más. Aceptaré en el menú de vista de proyección para terminar con el uso de la herramienta. Estas tres vistas deberían ser aquellas que definen o describen el objeto. Sin embargo, hemos visto que podríamos llegar a utilizar otra serie de vistas o inclusive sustituir alguna en el caso de que sea más conveniente describir otros elementos de la pieza. ¿A qué me refiero? Viendo el dibujo isométrico, quiero que observen que existen una serie de elementos que pasan por la mitad del mismo objeto. En este sentido, sería conveniente que la vista frontal no sea solamente líneas visibles y líneas ocultas, sino realmente lo conveniente sería una vista de sección. Con esto en mente, la vista frontal que tenemos en este momento no es de mucha utilidad. La voy a seleccionar y la voy a suprimir. La vista lateral derecha, noten que no provee demasiada información. También la voy a seleccionar y la voy a suprimir. Disculpa. ¿Cómo podemos entonces colocar esa vista de sección que necesitamos? Busquemos de entre todas las pestañas la primera, que es Ver diseño, en la cual se encuentran alojadas todas las herramientas para generar vistas alternativas u otras vistas como vistas de sección, vistas auxiliares, vistas de detalle, etc. Necesitamos una vista de sección y justamente por ahí tienen una opción que dice vista de sección. Selecciónenla y dentro de su menú noten que existe de sección completa o media sección. Será de sección completa y la línea de corte tienen cuatro tipos, que sea un plano de corte vertical, horizontal, inclinado o orientado de cierta manera. Seleccionaremos el que dice horizontal. Una vez que hayan seleccionado esto del menú, regresen al entorno de dibujo y noten que en color morado podrán colocar este plano de corte. Voy a acercarme a la vista superior e intenten colocar la línea del plano de corte embebido, sí, embebido, a uno de los centros de alguno de los dos círculos. ¿Sí? De esta manera nos aseguramos que realmente pase por el centro, que se encuentre embebido uno de estos centros de los círculos. Y una vez que lo colocan, aparecerá un menú emergente. Simplemente vamos a dar la opción de aceptar o la flecha verde. Dependiendo de hacia dónde arrojen la vista de sección, noten que
el plano de corte se actualiza automáticamente, así como la orientación de la vista de sección. Queremos que vaya hacia abajo, damos un clic y aceptamos el menú de vista de sección. No necesitamos ninguna otra configuración aquí, aceptemos. Listo. Considero que una vista de sección como vista frontal funciona mucho mejor. Ahora bien, existe otro detalle. Tenemos una cara inclinada, en donde esta cara inclinada tiene alojado una característica, en específico un agujero, la cual en la vista frontal no se ve muy bien, y en la vista superior se aprecia como una elipse y la cara inclinada como una superficie recortada. En este sentido, nosotros ya tendríamos que saber que necesitamos también una vista auxiliar. De nueva cuenta, en la pestaña de ver diseño, busquemos vista auxiliar y necesitamos ahora seleccionar una arista de referencia de la cual va a salir la vista auxiliar. Normalmente esa arista de referencia es la cara inclinada. Con esto en mente, vayan a la vista frontal y seleccionen la cara inclinada. Una vez seleccionada la cara inclinada, el programa arroja la vista auxiliar correspondiente. Aceptemos. Y bueno, vamos a dar un mejor espaciamiento. Para ello, simplemente voy a arrastrar, seleccionar y arrastrar la vista frontal hasta tener un mejor espaciamiento entre las vistas. Voy a mover la vista superior. Listo. Y dado que la vista de sección y la vista auxiliar provienen de la vista superior, voy a seleccionar directamente la vista superior para agregar algunos detalles. Cualquier cosa que se altere en la configuración de la vista sobre la cual salieron otras, se aplica directamente a las dependientes. Es decir, lo que yo vaya a cambiar en este momento en esta vista superior, se cambiará también en las vistas de sección frontal y la vista auxiliar. Cambiemos el estilo de visualización a que sea líneas ocultas. Y la escala que sea definida por el usuario y que sea un poco más grande, por ejemplo 1 a 3. Bien, manipulen un poco para que tengan una mejor ubicación las vistas y vamos a cambiar la escala también para la vista de sección. Noten que en este momento dice escala personalizada. Si cambiamos a utilizar la escala del padre, noten que la escala tanto de la vista de sección como de la vista auxiliar cambiaron a que se asemejen a la vista superior, a la escala de la vista superior. ¿Por qué? Porque estas dos vistas dependen de la vista superior. ¿Por qué? Porque provienen de ella, de cierta manera, ya sea directa o indirectamente. Voy a reacomodar un poco estas vistas. Bien. Y también voy a colocar un dibujo isométrico. Dentro de la paleta de visualización, busquemos el isométrico y que sea pequeño. No necesitamos realmente que sea muy grande. Listo. Que su estilo de visualización sea sombreado con aristas. De la vista superior vamos a cambiar también. Ah, ya lo habíamos cambiado, disculpen. Ok. Antes de proceder a dimensionar, vamos a colocar las líneas de centro necesarias. Por ejemplo, no tenemos líneas de centro en la vista de sección y el centro de círculo de la vista auxiliar está mal orientada. Seleccionen el centro de círculo de la vista auxiliar y suprímanlo. Vamos a orientarlo correctamente. Procedamos a la pestaña de anotación y busquen la opción de centro de círculo. Con la configuración que tiene por defecto, directamente vayan a seleccionar la circunferencia de la vista auxiliar. Esa es la orientación que buscamos para nuestro centro de círculo.
Centro de círculo normalmente siempre está orientado en la medida del objeto de la vista que se esté tratando. Ahora vamos a colocar las líneas ocultas. Busquen la opción de línea constructiva. Activen la casilla de seleccionar vista e inserción automática y seleccionemos la vista frontal. Posteriormente seleccionen la vista auxiliar y la vista superior. De estas dos últimas, es decir, de la vista superior y la auxiliar, no era necesario, pero siempre es buena práctica tener líneas de centro en todos aquellos agujeros que no las tengan. Bien, antes de comenzar siquiera con el dimensionamiento, debemos cambiar unos parámetros de configuración para que todas las cotas se vean horizontalmente. Vayamos entonces a opciones, busquen el icono que se asemeja a un engrane, el que tengo en pantalla. De la pantalla emergente, busquen la segunda pestaña, propiedades del documento, y en cotas desplieguen sus opciones y cambiemos la que dice de ángulo en posición del texto que sea texto horizontal, en diámetro, en lineal y en radio. ¿Por qué estas cuatro? Porque son justamente estos cuatro elementos que tenemos en nuestro objeto. Bien, vamos a empezar a dimensionar. Cota inteligente. Y comenzaremos con la vista frontal. De la vista frontal podemos dimensionar el espesor de nuestro objeto. Seleccionemos la línea vertical, como vieron en pantalla, y voy a arrojar la cota hacia la derecha. Es una cota de 2. Esta misma cota podríamos inclusive modificarla o agregar otras características. Es decir, todavía yo tengo seleccionada la cota, si no, selecciónenla. Una vez seleccionada la cota, dentro de su menú de cota, si ustedes despliegan un poco hacia abajo, notarán que el programa automáticamente empieza a escribir en el lenguaje que corresponde para colocar el valor numérico de la cota. Pero eso no significa que no podamos nosotros ingresar texto de forma manual. Voy a ingresar las siguientes palabras. Voy a dar un espacio y con mayúsculas T y P. ¿Qué indica esto? Si recuerdan, el TIP se refiere a que es una característica tipa o, dicho en otras palabras, que el espesor a lo largo de toda esta pieza es de 2 unidades de longitud, en este caso 2 pulgadas. De esa manera me ahorro la necesidad de tener que colocar otro espesor en la porción inclinada. Sigamos dimensionando. En la vista frontal podemos colocar una cota entre la línea horizontal inferior y la línea inclinada más grande para colocar el ángulo correspondiente. Noten que pueden colocar 4 diferentes ángulos. Busco el ángulo de 45 grados. Dependiendo del botón que seleccionen, les arrojará el ángulo correcto o complementarios. Busquen el de 45 grados. En la vista frontal no podemos dimensionar nada más por las pautas que revisamos durante clase. Es decir, los agujeros se dimensionan en las vistas donde se ven como agujeros. En ese sentido, no podría dimensionarlos en la vista frontal. Vamos a proceder a dimensionar ahora la vista superior. En la vista superior podemos dimensionar si hay algo que podríamos dimensionar en la vista frontal, discúlpenme. Solamente que estas palabras que dicen sección AA, escala 1-3, se encuentran ahí interfiriendo cuando vaya a colocar la cota. Este texto lo pueden seleccionar y lo pueden arrastrar para que se encuentren en una mejor ubicación. Vamos a seleccionar cota inteligente y vamos a dimensionar la línea inferior de la vista frontal.
esta cota de 7. Especificamos, o una de las pautas dice que las cotas en la medida de lo posible que se encuentren entre las vistas. Sin embargo, arrojarla hacia arriba involucra que las líneas de dimensión, perdón, que las líneas de extensión crucen por el rayado de sección y líneas visibles del objeto. En este sentido sería mejor ubicarlo hacia abajo. Ahora sí, vamos a proceder a dimensionar la vista superior. Vamos a dimensionar la ubicación espacial de ambas circunferencias. Es decir, seleccionemos cota inteligente, seleccionen la primera circunferencia y luego la línea vertical derecha que se encuentra, la línea vertical que se encuentra a la derecha de este círculo. De esta manera, estamos ubicando el agujero de forma horizontal. La cota la voy a arrojar hacia abajo. Recuerden que las dimensiones siempre en la medida de lo posible entre vistas. Vamos a dimensionar entre ambas circunferencias, es decir, seleccionemos con cota inteligente ambos círculos. En esta ocasión fue un dimensionamiento en cadena. Dimensionemos ahora de manera vertical la ubicación de las circunferencias. Seleccionemos una circunferencia y la línea horizontal que se encuentra por debajo. Noten que el plano de corte, el que dice AA, no me permite observar bien la cota. No pasa nada. En lugar de usar directamente el botón, también podemos colocar de manera manual la dimensión en una ubicación adecuada. Voy a arrojar un poco más a la derecha. Y para asegurarme que la cota se encuentre bien centrada entre la línea de dimensión, seleccionemos dicha cota. En el menú emergente, seleccione la opción Centrar Cota. Si la cota vuelve a su posición original, no pasa nada. Simplemente arrastrenla en la ubicación correcta y ubiquen el texto en la posición intermedia. Noten que ahí como que existe un gancho que la intenta mantener en esa posición central. Listo. Vamos a dimensionar el alto total, el ancho total más bien, el ancho total. Sin embargo, lo vamos a colocar como una cota de referencia. Ya verán por qué un poco más adelante. Discúlpenme. Noten que la vista auxiliar ya casi se encuentra estorbando un poco con la vista superior. Y si yo intento reacomodar esta vista auxiliar, siempre va a permanecer perpendicular de la superficie de la que salió. Si no queremos que mantenga esta perpendicular a la superficie, podemos hacer lo siguiente. Seleccionen la vista auxiliar, clic derecho y busquen la opción que dice alineación. De entre todas estas, seleccionen la primera, romper alineación. De esta manera nosotros ya podemos mover libremente la vista auxiliar y posicionarla en alguna ubicación que no interrumpa con alguna otra característica o dimensión. Listo. Vamos a dimensionar ahora la vista auxiliar. Necesitamos la dimensión del agujero. Lo arroja demasiado, la cota la arroja demasiado, con una longitud demasiado extensa. Colóquenla de manera manual. Coloquemos la cota de la circunferencia. Coloquemos la cota del radio de manera manual. Y noten pues que esta cota de radio nos especificaría la misma información que el ancho que colocamos en la vista superior. Por eso opté por colocar la cota de 6 unidades de ancho como cota de referencia, porque la que debería permanecer es la cota del arco.
Falta especificar en dónde se encuentra posicionado tanto la circunferencia como el arco. Ambos son concéntricos, entonces solamente es necesaria una cota. Cota inteligente, seleccionemos la circunferencia e inmediatamente la siguiente línea inclinada que se verá en pantalla en color naranja. La cota, por supuesto, la arroja con una extensión muy grande. Colóquenla y acomódenla a su gusto. La voy a centrar y listo. Me parece que tenemos todas las cotas necesarias que se necesitan para describir este objeto. No, falta una cota muy importante, pero antes de colocarla, vamos a reacomodar bien las cotas de la vista auxiliar. Intenten acomodarlas para que tengan una mejor orientación. ¿Qué nos está faltando? El tamaño del agujero, de los agujeros. Con cota inteligente, seleccionemos alguno de estos dos agujeros y ubiquen la cota en una posición adecuada. Noten, por supuesto, que necesitamos describir que ambos agujeros tienen el mismo tamaño. Entonces voy a seleccionar la cota de 1.5 de diámetro. En su menú, en el apartado que dice texto de cota, antes de todo voy a agregar un 2x o especificando que existen dos agujeros de un tamaño de 1.5. Como comenté, ustedes pueden ingresar texto manualmente en el caso de que lo requieran. Listo. Me parece que ahora sí tenemos todo dimensionado de manera correcta, al menos todas las características importantes para que se pueda transmitir la información correcta de este elemento mecánico, de este objeto. Vamos a guardar. Procedamos al menú de guardar, a la opción de guardar, guardar como, y primero lo vamos a guardar en su extensión nativa, .csld Solid Drawings. Y una vez hecho esto, lo vamos a guardar también como un documento en PDF. Es este el documento el que ustedes van a enviar cuando se trate ya sea de la actividad o tarea. Una vez que SolidWorks guarda el archivo PDF, este mismo se ejecuta o se abre. Este sería el resultado final visto desde el archivo o en el documento PDF. Sin más por el momento, hemos concluido con el ejercicio número 2.